Bienvenidos una vez más a la Azotehuela, donde siempre hablamos de las noticias más importantes de México, el chisme y también del mundo. Y obviamente en esta ocasión vamos a hablar del lamentable fallecimiento del Papa Francisco, el primer líder religioso que salió de Latinoamérica y que lamentablemente perdió la vida después del domingo de resurrección, como mucha gente conoce, o si no, pues para todos los que profesan la religión católica, fue la Semana Santa, en el cual recuerdan el sacrificio que hizo Jesús, para obviamente todas estas cuestiones religiosas, obviamente de donde también inició mucho esta cuestión, casi el origen, pero también pues tuvimos este lamentable suceso en el cual el Papa Francisco, uno de los líderes más importantes en las religiones como tal, y también obviamente como un líder político, perdió la vida de manera sorpresiva, guión no tanto, porque recordemos que las últimas semanas tuvo problemas pulmonares, se ha hablado de una neumonía, de una infección como tal, después de, creo que fue desde inicios de febrero que estuvo hospitalizado el Papa. Pudo salir, salió pues relativamente bien. Recordemos que también ya tiene una edad bastante avanzada, justamente 88 años cuando perdió la vida. Estuvo varias semanas, pues, ¿cómo se llama? Estuvo en las funciones como tal de un líder. Y después de esto estuvo, como les digo, en la Semana Santa. Hasta el momento no había como preocupación del estado de salud del Papa. Ya todo el mundo aseguraba que había salido justamente de los problemas respiratorios que tuvo, y lamentablemente en la noche pues perdió la vida casi de manera inmediata. Se informó justamente el día de hoy que el Papa Francisco, como les digo, falleció a los 88 años de edad a causa de un ictus cerebral. ¿Qué es esto? Pues un problema que tiene, que le causó un coma, un fallo cardiovascular irreversible, cardiocirculatorio irreversible, y esto fue lo que informó el Vaticano. Como les digo, pues fueron horas después de que se diera el domingo de resurrección en esta Semana Santa, que es una cuestión muy importante para la religión católica. Como les digo, tuvo problemas respiratorios, pero después de haberlo sobrepasado aparentemente de manera bien, lamentablemente le dio esto y perdió la vida. Saludos a todos los que se están conectando. Como les digo, estamos hablando del fallecimiento del Papa Francisco, que fue muy importante para la religión católica estos casi 10 años. Él estuvo justamente desde el 2013, tomó el cargo de la religión católica, y de aquí vamos a hablar pues justamente de todo lo que hizo, todo lo que resaltó, porque obviamente no fue solamente un líder, sino que tuvo que renovar la cuestión de la religión católica, tuvo que actualizarla, tuvo que estar pues todos en estos cambios que se están haciendo globales. Y justamente vamos a hablar de lo que se puede llamar disruptivo de alguna forma, gracias a Ruido en la Red, que sacó su publicación por lo menos nosotros lo encontramos en Instagram, y habló justamente de esto. Entonces vamos a ver de los puntos muy importantes que hizo pues durante su gestión el Papa Francisco, que obviamente dio muchísimo de qué hablar. Recuerden que están en la Azotehuela, estamos hablando del fallecimiento del Papa. Entonces, si nos van a apoyar con un like y a seguirnos, nos ayudaría mucho para seguir creciendo. Entonces, ¿qué fue de lo más importante? Yo creo que trascendió mucho la apertura a la comunidad LGBTQI+. ¿Por qué? Porque es muy importante recordar que pues hasta cierto punto siempre fue un estigma, un tabú, sigue siendo para muchas personas, pero para las religiones muchísimo más. De hecho, yo creo que gracias a que el Papa Francisco empieza a dar esta apertura, otras religiones también comienzan a hablar. Obviamente están viendo que con esta apertura a la comunidad de gays, lesbianas, personas trans, que empiezan a verse rechazados por sus religiones, pues se alejan al final de cuentas. Entonces ellos vieron que era necesario
pues confirmar que son una representación y que al final de cuentas son feligreses o personas que se pueden ir al no ser identificadas. Entonces, pues obviamente también es una cuestión política, una cuestión de, pues para que la religión no se esté extinguiendo, ya que recordemos que pues para todos los creyentes y demás, lamentablemente las religiones, no solamente la católica, cristiana y demás, ha estado perdiendo muchas personas que justamente por todas las situaciones que vive el mundo empiezan a perder la fe. Entonces, como les digo, el Papa Francisco hizo una apertura a la comunidad LGBTQ+, en la religión católica, hizo que las personas trans reciban el bautismo y sean padrinos o madrinas, y también se dio la bendición a parejas del mismo género sin que éstas lleguen a ser un matrimonio. Es decir, pues como les dice, se les da la bendición, pero hasta el momento también hay que recordar que pues toda la comunidad LGBT no se puede casar, por lo menos en la religión católica todavía. O sea, ahora sí que el Papa Francisco dio pasitos, pasos muy pequeños, pero que al final de cuentas dio muchísimo de qué hablar y que fue algo muy importante, principalmente pues para todas estas personas que son creyentes y son partes de la comunidad. También dijo que declaró a las cirugías de reasignación de género como una violación, ya saben qué, a la dignidad humana. Tuvo varios comentarios homofóbicos, también hay que recordar, y que también recalcó que la homosexualidad como tal no es un delito, pero sí un pecado. Como les digo, al final de cuentas dio pequeños pasitos, pero esto no quitó pues varias cuestiones que al final de cuentas dio de qué hablar. O sea, obviamente abrió la puerta, pero más bien abrió la ventana, pero no abrió la puerta para toda la comunidad LGBT a esta situación. Como les digo, estamos hablando pues de todas las situaciones que abrió el Papa Francisco, que fue pues un parteaguas para muchas cuestiones que eran como tabús para la religión católica, que obviamente sí eran bastante problemáticas, y que él lo hizo obviamente para enfrentarse a todos los temas que están en la actualidad, a tomarlos y que también se abran. Y una de las más importantes, y creo que sí fue, yo creo que hasta cierto punto decirlo más honesta, fue la inclusión a las mujeres en esta religión, que recordemos que siempre han sido parte de, pero como siempre no han sido reconocidas. Se les toma pues ahora sí que como asistentes en el mejor de los casos, pero el Papa en lo principal es que reconoció su papel en la historia de la Iglesia y criticó el machismo que existe en ella. Nombró a la primera mujer prefecta en el Vaticano, que es Simona Brambilla, y mostró apertura a la propuesta de permitir sacerdotistas. Pero en esto, como les digo, dio como 3 pasitos pequeños, pero al igual pues tuvo que estar enfrentando a toda una estructura que todavía está muy fuerte, que tiene, como les digo, esta cuestión del machismo, misoginia, homofobia y demás. Entonces el Papa Francisco sí dio como toda esta apertura para que las mujeres fueran más reconocidas en la religión católica, pero rechazó la interrupción del embarazo, que recordemos que es un tema bastante delicado también en la situación de las mujeres, no solamente en la religión, sino en todo el mundo. Entonces, aquí vemos otra vez cómo reconoce a las mujeres, pero no todavía otras cuestiones que sí son bastante cerradas, y principalmente para una religión pues ya con muchos años de existir, y que obviamente también recordemos que la religión católica en su momento pues fue la más poderosa, porque hizo y deshizo y construyó sus reglas para controlar a muchas personas o a la gran parte de la población, no solamente en ciertos lugares, sino yo puedo decir que en el mundo. Algo que también fue que hizo mucho ruido en la cuestión del Papa Francisco es que siempre estuvo pues orando, pidiendo por los conflictos. Uno de ellos, pues como recordaremos, la situación de los migrantes y refugiados de guerra, que es bastante fuerte. Hemos visto cómo se ha incrementado con la situación de Rusia y Ucrania, África, que intentan pasar a Europa para tener una mejor vida, las caravanas migrantes que se han dado aquí en México para Estados Unidos. Entonces ya han sido temas bastante fuertes sobre esto. Bueno, el Papa Francisco criticó las deportaciones masivas que está haciendo Donald Trump, calificó como pecado repeler a los migrantes,
pidió investigar el caso de Gaza como un ya sé qué, y mientras que estaba hospitalizado, también realizó llamadas con la parroquia de la Sagrada Familia de Gaza, obviamente para detener pues todo lo que está pasando con Palestina, que también es muy lamentable, y él pues en esta cuestión se ha sido como un activista en buscar que todas estas cuestiones lamentables que se están viviendo relacionadas a migración, actos de guerra y demás, pues se detengan. Entonces en esto sí hay bastante congruencia, pero recordemos que la religión católica ha tenido un tema bastante preocupante durante años, y que cada vez que se destapan algo, pues se vuelve una cuestión más horrible en todo lo que está sucediendo. Y pues el Papa justamente Francisco endureció los castigos por pedo, ya saben qué, dentro de la iglesia, algo que hemos visto casos de años, y yo creo que podemos decir 100 años y nos quedaremos corto, en donde muchos sacerdotes, personas que están en la religión, abusaron de menores. Entonces justamente algo que destacó mucho estos últimos años fue los cambios que se están dando, que se están reconociendo que existieron estos casos, principalmente están visibilizando a las víctimas, y que también se está haciendo justicia, están buscando pues a todas estas personas que eran desde lo más bajo de la religión católica hasta arriba. Pero bueno, el Papa Francisco cambió el 80% de los 89 artículos que pues hablan sobre las penas por pederastia, ya saben qué. Redujo lo que se le conocía la discrecionalidad. Esto pues era cuando un obispo o alguien de alto cargo se le relacionaba se tapaba, o sea, en teoría continuaban las investigaciones de estos obispos y demás, pero no se presentaba de forma pública. Entonces sí era bastante importante, porque esto obviamente ayudaba a la impunidad y a que no existiera como un avance en las investigaciones sobre estos casos de estas personas que abusaban, pues ya saben a qué, menores de edad, pues en todos estos centros religiosos de la religión católica. Y por último, escuchó y pidió atención a las víctimas. También cuestiones importantes que generó el Papa es que ayudó mucho a la austeridad religiosa. Esto obviamente también se ve bonito, pero también, como les digo, las religiones han estado en una crisis bastante fuerte de creyentes. Cada vez mucha gente se aleja de su religión para irse a otra, o para profesar otras cuestiones, o dejar de profesar en su caso, o creer en su Dios de diferentes formas. Entonces la cuestión económica ha estado pegando muchísimo, y más a esta, que era una de las religiones más grandes. Y lo que hizo es reducir el salario de los cardenales de la curia romana, hizo la limpieza del instituto para las obras de religión, cambió el trono de oro, prendas y accesorios lujosos por un sillón blanco y materiales sencillos. No estamos atacando, de hecho es justamente lo que el Papa hizo, lo que dice Enrique Arturo, que al final de cuentas él estuvo peleando de manera interna por todas las irregularidades, los problemas, como les digo, la austeridad, que al final de cuentas hasta él lo ha dicho en los documentales de la religión católica, existe una corrupción. También de la cuestión de ya saben qué, de con los menores de edad, pues justamente él fue el que impulsó más leyes para descubrir a todas estas personas que lo hacían, para castigarlo y que la gente no se quedara silenciada. Pues también la inclusión de las mujeres, al final de cuentas, pues es una institución viejísima de antaño, y que al final de cuentas, pues sí lleva todavía en su lecho, en su nombre, pues muchas cuestiones de machismo y demás. Y ahora pues lo importante y lo interesante es que aunque el Papa Francisco, y aquí voy a hacer una pausa, les recomiendo mucho ver la película de Cónclave, que justamente aquí en México, no sé si en Latinoamérica o en otros lugares lo pueden ver, pero está en Amazon Prime. Si no, pues ya saben que en las redes sociales pueden encontrar el enlace y demás para ver esta película. Y justamente esta película habla mucho de lo que es el proceso a seguir después de que el Papa fallece, y justamente vamos a hablar pues de lo que va a pasar, de las amenazas que tiene pues todo el avance que hizo el Papa Francisco como tal, y de los que están pues ahora sí que en la lista número 1 de los que podrían hacer.
Entonces ya les hablamos de lo bueno que hizo el Papa Francisco en la religión católica, las aperturas que estuvo dando en diferentes temas, y ahora les vamos a hablar, como les estaba diciendo, de que al final de cuentas todo lo que hizo el Papa Francisco podría desaparecer, porque la mayoría de los que están o que podrían estar para ser el nuevo Papa, podrían estar pues justamente en el lado opuesto del Papa Francisco. Entonces podrían tumbar todos, o sea, son personas que tienen pues todavía lo de la religión de antes, con las ideologías y demás. Entonces aquí pues justamente vemos que a lo mejor de los más 100 que pueden estar discutiendo para ser el nuevo papa, pues ni un 10% es liberal, un 20% más o menos es moderadamente liberal, yo creo que un 30% es moderadamente conservador, como aquí les digo, y yo creo que hasta un 40% son cardenales y demás que son conservadores. Entonces esto podría afectar, como les digo, todo lo que estuvo construyendo el Papa Francisco estos últimos meses, y justamente los cardenales que están pues más cerca o que tienen más preferencia entre ellos mismos, podría ser el cardenal Pietro Parolin de Italia. Amiguito, imagínate casi toda la religión que o sea, pues sí, justamente el Papa hizo esto, apoyó mucho, como les digo, hacer estas aperturas para que la gente se dejara de alejar ahora sí que de la religión. Entonces, con estos que son los cardenales que podrían estar interesados en volverse los siguientes papas, podría dar un retroceso a todo lo que ya se estuvo construyendo y demás. Y como les digo, pues vamos a hablar de los que están destacando, por decirlo así, de los que podrían apostarse, y ahorita vamos a hablar un poco más del proceso. El primero, como les está diciendo, es el cardenal Pietro Parolin de Italia. Se considera como término medio, pero está en contra de la identidad de género, que es justamente algo de las puertas que estuvo abriendo mucho el Papa Francisco. El siguiente es Peter Erdő, es de Hungría. Sí es completamente conservador, tiene ideologías en contra principalmente de los refugiados y de que pues le gusta la doctrina que anteriormente se estaba haciendo en la religión. Entonces, como les digo, estamos hablando de estos cardenales que podrían contender o son de los principales. Luego seguimos con Luis Antonio Tagle, estos de Filipinas. En su caso sí apoya a la comunidad LGBT, que como les digo, pues muchas personas están a favor de que esta comunidad regrese a la religión católica y que a final de cuentas pues sean creyentes que nos están perdiendo. De aquí nos vamos a Italia otra vez, a Matteo Zuppi. Es término más o menos también medio, entonces también podría ser una buena opción para ser de cardenal a papa. Pero aquí venimos a ver uno de los más preocupantes, que es Raymond Leo Burke. Justamente es apoyado por Donald Trump, es de Estados Unidos, y está en contra de todo lo que ha hecho el Papa Francisco. Obviamente pues está apoyado de Donald Trump, sabemos más o menos cuál es la ideología que tiene Raymond Leo Burke y que podrá ser una gran amenaza para todo lo que ha estado construyendo la religión católica. De aquí nos vamos a Netherlands, que se me olvidó cómo se traduce, perdónenme, es el cardenal Willem Jacobus Eyck, creo. Y es uno de los que también son bastante conservadores y que lo que más le afecta es la situación del matrimonio, lo cual le molesta. Entonces también no solamente podría ser un problema para la comunidad LGBT, sino pues para todas estas personas que a lo mejor llevan el proceso de divorcio y demás. Y aquí nos vamos a Ghana con Peter Kudwo Turkson. También es moderado, pero está en contra de la criminalización de la homosexualidad. Entonces podría ser uno de los más importantes, o que de forma liberal más o menos podría seguir con todo lo que el Papa Francisco estuvo construyendo. De ahí nos vamos a Sri Lanka con Malcolm Ranjit. Es conservador, también está en contra de los derechos LGBT
y de Altar Girls. No sé qué signifique justamente esto, pero a lo mejor si alguien es religioso y entiende el inglés, esto de Altar Girls no lo puede explicar. Y el último de Alemania es Gerhard Ludwig Müller. Este también es conservador y justamente ha sido uno de los grandes críticos, un cardenal crítico del Papa Francisco. Entonces, como vemos, pues sí hay una gran amenaza de que todo lo que construyó el Papa Francisco se caiga en la religión católica. Y también hay pues cierta esperanza, pero un porcentaje menor, a que que puedan seguir pues todo lo que se construyó y demás con alguno de estos cardenales que podrían convertirse en papa. Ahora sí que lo importante, lo que podría, más de lo que va a seguir en la religión católica. Y es que, como le está diciendo, pues lamentablemente el Papa Francisco perdió la vida. Se da la notificación a todo el mundo con las campanas que ya escuchamos, con el humo que sale justamente de la habitación. De aquí, pues se revisa toda la situación de qué fue lo que hacen las investigaciones, el análisis del cuerpo y demás. Se confirma el deceso del Papa en cuestión, en este caso de Francisco, y lo primero que hacen es sellar la puerta de donde él estaba viviendo, de su habitación, porque esto lo hacen para que todo lo que existiera que sea importante o relevancia como documentos y demás queden sellados hasta el siguiente Papa y no pueda afectar pues a la designación del siguiente y demás cuestiones que se pueden dar pues en una investigación bastante grande. De ahí pues se da el entierro del Papa, los 9 días que es los novenarios, si mal no me acuerdo, y después de eso hay un rango de 15 a 20 días donde, como les digo, vean la película de Cónclave, donde les voy a explicar justamente todo esto con bolitas y palitos. Pero es en este punto que es el cónclave donde los cardenales entran, se encierran, se aíslan para elegir al siguiente papa. ¿Cómo se hace? Pues justamente tienen reuniones, hablan, empiezan a ver cuál es el favoritismo, quién es el que está más fuerte, las alianzas y demás. Una cuestión bastante política, si me lo preguntan a mí. Y empieza la cuestión de las votaciones. En estas votaciones se empiezan a dar ya sea una o hasta 3 veces por día, en el cual cada uno emite su voto y después de eso se da pues ahora sí que el resultado. Pues como tal se empieza a ver quién es el cónclave que está más fuerte, por decirlo así, en las votaciones, pero no se da al ganador hasta que déjenme ir a esto. Como les digo, se da el aislamiento de los cardenales. Estos son los que son menores de 80 años, se unen en la Capilla Sixtina y quedan completamente aislados para evitar influencias externas. Hacen el juramento y hacen las rondas de votación que se realizan hasta 4 votaciones diarias, perdón, yo había dicho de 2 a 3, para que un candidato sea elegido y debe obtener al menos 2/3 de los votos. O sea, más o menos en la película de Cónclave eran 108. Entonces estaban pidiendo alrededor de 75 votos y el que tuviera ese se volvía pues ahora sí que el ganador, porque después de esto cada día, como les digo, se hacen las votaciones y si no tienen 2/3 hacen la de la fumarola negra cada día para confirmarle al mundo que todavía no hay un papa designado. Pero justamente cuando puede ser desde el primer día, pueden tardarse, como les digo, hay desde una ventana desde 15 a 20 días aproximadamente, y en ese tiempo pues ya se designa y en el momento en el que gana todavía le hacen el cuestionamiento de si quiere hacer lo que llaman la aceptación y proclamación. Se elige al papa y dice si acepta o no estar en el cargo y obviamente el nombre del pontificio. Recordemos que cada que un nuevo cardenal entra como ser un papa, ellos eligen un nombre. En este caso pues el Papa Francisco,
recordemos que se llama Bergoglio, justamente. Entonces ellos eligen su nombre para que así se les reconozca, pues mientras que tengan el poder, y ya sea pues renunciando en su momento, o como lo hemos visto que es la mayoría de las veces, que pierdan la vida los papas. Después de esto, como les digo, después de que haya una votación que pues casi son de al menos 60 a 70 votos a favor de y el cardenal acepta ser el papa, se hace la cuestión de la fumarola blanca, confirmando al mundo que ya se aceptó el cargo y ya se reconoció a uno de estos, y con esto pues se terminaría la cuestión del ritual, que es uno de los más importantes en la religión católica, obviamente, pues al final de cuentas para elegir a su líder, y con esto pues ya se empieza pues toda esta cuestión de la transición y demás. Justamente el Papa Francisco no quiere ser enterrado en el Vaticano, él quería en un lugar que pues también está cerca, pero justamente bajo su creencia religiosa quería estar ahí, entonces no quería estar pues justamente en el cementerio del Vaticano con los demás papas, él buscaba otro lugar, y que al final de cuentas yo creo que se va a respetar su decisión. Lamentablemente falleció, como les digo, de un problema cardiovascular, si mal no acuerdo, que lo puso en coma y después terminó con su vida. Justamente yo creo que entre hoy y mañana van a empezar los preparativos para su funeral. De ahí la cuestión, como les decía, el novenario, y se va a iniciar pues con este proceso que se llama cónclave, para iniciar a encontrar el nuevo papa, que también obviamente vamos a estar al pendiente. Probablemente aseguran que iniciaría el 11 de mayo aproximadamente para todo este proceso de buscar al siguiente papa, y se daría a más tardar como el 20 y tantos de mayo, y lo más probable es que ya sea a mediados de mayo o a finales tendríamos el nombre del siguiente papa que estará a cargo de la religión católica de la iglesia. Y esto fue pues básicamente el proceso. Hablamos un poco de lo que fue la trayectoria del Papa Francisco, que sí fue muy importante para la religión católica, porque justamente abrió muchas puertas o muchas ventanas, como lo quieran ver, para hablar de temas que antes eran un tabú completo, como la comunidad LGBT, las mujeres, el matrimonio. Fue muy importante en destacar o hablar sobre los conflictos que se han dado en el mundo estos últimos años, estar en contra y justamente que se les dé una calidad de vida a los migrantes. Tachó en su momento estuvo en contra de las políticas de Donald Trump, de la Unión Europea, que se quejan mucho de Donald Trump, pero también ellos tienen sus temitas con África y Asia. Pero al final de cuentas esto fue un poco de lo que hablamos después del fallecimiento del Papa Francisco, que como les digo sí fue muy importante, rompió con estas creencias en algún caso, hizo pequeños pasos, algunos dirían, pero que fueron bastante significativos para que todas estas personas que ya estaban siendo pues quitadas o que estaban perdiendo su fe, nuevamente volvieran a ver a la religión católica, a la iglesia, como uno, para que pudieran resguardarse. Les agradecemos mucho. Recuerden que próximamente este video ya va a estar aparte en otro formato para que lo vean con más información. Les agradecemos por haber estado. Por favor, apóyennos con un like y a seguirnos para que tampoco se pierdan de las noticias más importantes que les damos en short de México, el mundo y también de la farándula y el chismecito, que siempre es bueno pues para terminar el día y para platicar. Estuvimos hablando del Papa Francisco, que en paz descanse, lo que va a suceder para elegir al nuevo Papa, esta situación del cónclave, que como les digo está la película en Amazon Prime, por lo menos aquí en México, para que la vean. Si no, también la pueden buscar en las redes sociales. Ya sabemos que cualquier cosa se puede conseguir actualmente. Véanla, es muy importante, es bastante buena, y también para que entiendan pues al final de cuentas cómo es el proceso para que un nuevo papa llegue al liderazgo de la religión y de la iglesia católica. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos próximamente en la siguiente transmisión de La Azotehuela.